Saludos jóvenes, en este video explicativo vamos a abordar el tema de las interrupciones. Es un tema algo abstracto, por eso estoy tomando esta metodología para abordar este tema. Y pues bueno, primero vamos a empezar por cómo empieza los autores del libro de texto de la clase, el capítulo 17, que sería pues la técnica de Pauling. La técnica de Pauling es la técnica que hemos estado utilizando hasta el momento. Polling en inglés sería vendría a ser algo así como una encuesta, estar preguntando constantemente el estado de un pin de entrada. Eh, entonces, eso lo hacemos por medio de las instrucciones de bit BTFSC o BTFSS. Entonces, esta técnica de polling tiene sus desventajas que seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta cuando realizan las tareas. Y es que mientras el microcontrolador está ocupado haciendo otra cosa, pues no, digamos, está haciendo un retardo, no puede atender o leer la entrada del botón. Entonces, como ejemplo, vamos a ver, aquí tengo este pequeño programita que lo que hace es enciende estos LEDs, el rojo y el amarillo, un segundo cada uno. Y lee el botón hasta que termina la secuencia, es decir, hasta que termine ese encendido un segundo, y ese encendido un segundo, es decir, cada 2 segundos está leyendo el botón. Entonces, si yo presiono el botón, cuando digamos recién se encienda el LED rojo, pues no lo atiende, no se enciende el LED verde, y cuando lo presiono, cuando se enciende el LED amarillo, tampoco. Entonces, tengo que mantener apretado el botón hasta que termine la secuencia que lo atienda. Ahí está. Si lo presiono en cualquier punto en medio de la secuencia de un segundo encendido el rojo, un segundo encendido el amarillo, no lo atiende porque el microcontrolador está ocupado haciendo el retardo de un segundo acá y un retardo de un segundo acá. Y lo lee hasta que termine esa secuencia. Entonces esa es la desventaja de la técnica de Pauling de muestreo. Aquí como podemos ver el programa, aquí tenemos que después de que termina la secuencia, después de 2 segundos, se lee el botón. Y bueno, usted podría remediar este problema aumentando la frecuencia en la cual muestreamos o la cual leemos el botón. Y sí puede ser, digamos que podemos mostrarlo cada 10 milisegundos, pero aún así eso da lugar a otros problemas, como por ejemplo en el uno, tal vez el más leve sería pues aumento de las líneas de código. Y segundo es que el programa puede ser más complejo y puede hacer otras cosas. Y el estar muestreando con una frecuencia tan alta el botón va a dificultar bastante el desarrollo del programa porque tenemos que meter, entre más tareas tenemos que eh, desempeñar en el programa, pues más difícil. Bien, entonces la técnica de interrupción vendría solucionando ese problema. Muy bien. El autor explica cómo funcionan las interrupciones por medio de este pequeño diagrama de acá, que lo explica bastante bien. Y es el siguiente. Entonces, la técnica de Pauling vendría siendo este diagrama de flujo que tenemos acá, que tenemos la parte principal del programa, y hasta que en el caso del ejemplo vendría siendo encender un segundo el rojo, encender un segundo el amarillo. Y hasta que termine, lee la entrada. Entonces, si el botón está presionado, entonces enciende el LED verde. Si no está presionado, pues continúa con el loop principal y así sucesivamente. Bien. Entonces, en la entrada se lee hasta que termine el loop principal. Entonces, la técnica de interrupción viene arreglando este inconveniente y es de la siguiente forma. Bien, tenemos en las interrupciones vamos a tener dos ciclos, un loop principal y el loop de interrupciones. Entonces la idea es que el loop principal es el primero, el que se va a ejecutar por defecto, por ende su nombre principal. Y digamos que la interrupción o evento ocurre en cualquier
momento. No se sabe cuándo va a ocurrir, no se sabe cuándo el usuario va a presionar el botón, cuándo es que se tiene que leer el botón. Entonces puede ocurrir en un lugar aleatorio del loop principal. Digamos que el botón se presiona cuando se está ejecutando la instrucción X1, cuando está en la alocación de memoria X1 de la memoria de programa. Entonces, cuando se activa una interrupción, lo que sucede es que se mueve esa alocación de memoria X1 a la pila. Recordemos que la pila sirve para guardar de forma momentánea una alocación de memoria de programa a la cual el contador de programa va a poder accesar después y regresar a esa alocación de memoria. Entonces, cuando ocurre una interrupción, digamos que la interrupción ocurre en en la instrucción X1. Cuando ocurre la interrupción, esa alocación de memoria pasa a la pila y el contador de programa se carga con esta alocación de memoria 004 en hexadecimal. Esta alocación de memoria 004 en hexadecimal es bien importante. A esta alocación de memoria se le llama el vector de interrupción. Bien, esta alocación de memoria es una alocación de memoria reservada por el fabricante. El fabricante de Microchip decidió que para el PIC 16 F84A, en esta alocación de memoria es donde van a dar el control del programa cuando ocurra una interrupción, cualquier interrupción. Ya más adelantito vamos a ver cuáles son los tipos de interrupciones. Pero cuando ocurre una interrupción, siempre, sí o sí, va a venir a dar el contador de programa a esta alocación de memoria. Eso nos permite escribir en esa alocación de memoria el proceso que queremos que ocurra cuando ocurre una interrupción. Para el caso del ejemplo, sería, por ejemplo, encender el LED verde. ¿Muy bien? Entonces, cuando termina su rutina de interrupción, y termina cuando tenemos esa instrucción acá, retfi. La instrucción retfi es una instrucción de retorno especial para las interrupciones. Entonces, mientras se está ejecutando la subrutina de interrupción, ocurre eso, ¿no? Lo mismo, o sea, cuando el programa va sumando segundo en uno y va siguiendo en orden la ejecución de la subrutina de interrupción hasta que llega a la instrucción retfi. Cuando llega a la instrucción retfi, el contador de programa saca de la pila la alocación de memoria que tenía justamente antes de que ocurriera la interrupción. De manera de que una interrupción vendría siendo así como que se ejecute una instrucción call, como que se invoque a una subrutina por medio de un call, pero en un lugar aleatorio, tal vez no aleatorio, pero sino arbitrario dentro del programa principal. Entonces, cuando termina el servicio de interrupción, llega a el programa principal de donde se había ejecutado el evento. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues digamos que el loop principal puede ser un programa sencillo que lleve al microcontrolador a un modo bajo consumo. Digamos que tenemos un sistema que está censando un sensor de presencia. Digamos que tenemos unas luces automatizadas en un salón y que se enciendan las luces solamente cuando alguien ingresa al salón o cuando alguien está en el salón. Entonces, en la noche, cuando los salones de clase, digamos, están vacíos, pues sería un desperdicio de energía que el microcontrolador esté constantemente preguntando si hay alguien o no, porque se supone que no. Entonces, la idea es que mientras no ocurra un evento, en este ejemplo sería que mientras no haya nadie en el salón, pues que llegue a modo bajo consumo y ahorra energía. Y eso es bastante importante para aplicaciones que funcionan a base de baterías. Muy bien, entonces ya que vimos cómo de forma general cómo es que funciona una interrupción y cuáles son las ventajas que tiene sobre la técnica normal de Pauling, y la ventaja es que la interrupción atiende la entrada o el botón en forma inmediata,
no vamos a tener retardos. Una vez que ya sabemos eso, entonces ahora sí vamos a ver cuáles son los tipos. El PIC16F84A tiene 4 tipos de interrupciones, de los cuales 2 son de entrada. Muy bien. Las interrupciones de entrada son los que se utilizan para leer pines de entrada, como lo indica su nombre. Dentro de esas dos interrupciones tenemos la interrupción INT, que es activación del pin RB0, es decir, que en el pin RB0 es un pin especial que atiende una interrupción. Por eso se llama RB0 aplica INT. Entonces, si nosotros vamos acá al esquema de Proteus, nos podemos dar cuenta que acá en el pin RB0 tiene una pleca int, esa int de interrupción. Es decir, que en este pin en específico tenemos una interrupción eh, solamente para ese pin. Bien, también tenemos otro tipo de interrupciones, que es el pin RBI, interrupción por el pin RBI, perdón, que este es una interrupción activada por el cambio de estado en una o varias de las 4 líneas de más peso, es decir, del RB4 al RB7 del puerto B. Lo que nos está diciendo esto es que si un cambio de estado es cuando pasa de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, si ocurre un cambio de estado de 0 a 1 o de 1 a 0 en el pin RB4, 5, 6 o 7, se va a activar una interrupción. ¿Okay? Muy bien, entonces esos dos son los dos tipos de interrupciones de entradas. Tenemos otros dos tipos de interrupciones distintas, que es interrupción del timer 0, que es por desbordamiento del timer 0, que lo vamos a ver más adelante. Timer 0 es, como lo indica, es un temporizador. Como indica su nombre, timer en inglés es temporizador. Y esta interrupción nos puede servir para medir tiempo de forma bastante precisa. Con eso también podemos hacer cosas como retardos, si no queremos utilizar la subrutina o las librerías de retardo que tiene una limitante que es que solo funciona con osciladores de 4 MHz. Nosotros podemos hacer nuestros propios retardos, perdón, de forma bien exacta por medio de este timer 0. Bien. Y el último tipo de interrupción es por la finalización de escritura en AEPROM, que es cuando nos indica cuando ya se terminó de escribir datos a la memoria no volátil EEPROM. Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar esta vez solamente por la interrupción INT y del pin RB0 y vamos a hacer un pequeño programa sencillo que solamente nos va a imprimir un mensaje loop principal cuando está en el programa principal. Va a imprimir un mensaje en la LCD que diga loop principal. Y cuando presionemos un botón, es decir, cuando activamos una interrupción por el pin RB0, entonces vamos a mostrar un mensaje que diga interrupción int RB0. Okay. Para eso, como ya sabemos, como ya estamos acostumbrados, ya tenemos que saber qué registros nos rigen o nos controlan estas interrupciones. Sabemos que todas las funciones del microcontrolador están regidas a base de registros. Entonces vamos a ver cuáles son esos registros. Muy bien. Bien, el primer registro que nos regula o que nos controla las interrupciones es el intcon. ¿Okay? Su nombre, int viene de interrupción, con de control. Tiene 8 bits como todos los otros registros, porque tenemos un microcontrolador de 8 bits. Y este registro tiene los siguientes bits. Bien, la forma más sencilla de recordar el nombre o la función de estos bits es la siguiente. Primero, tenemos aquí los 4 tipos de interrupciones RBI, que son de los pines del RB4 al RB7, INT, que es del pin RB0,
T0i que es de el timer 0 y el EEIE que es de la EPROM. Muy bien. Entonces aquí tenemos bits asociados a esos 4 tipos de interrupciones. Muy bien. Los bits que terminan con una F es de flag o bandera. Los bits que terminan con una F, como ser el 0, 1 y 2, son bits que nos indican si hubo una interrupción o no. ¿Ok? De manera de que, por ejemplo, si el si el bit 0, el RBIF está a 1, lo que nos está diciendo es que el flag del RBI está a 1, es decir, que hubo una interrupción por cambio de estado en los pines del RB4 al RB7, es decir, que hubo una interrupción de RBI. Si está a 0 es que no hubo interrupción. De igual forma, si el bit 1 está a 0, es quiere decir que no hubo interrupción por cambio de estado en el pin RB0, en el int. Y si está 1 es que sí hubo interrupción, y lo mismo para el timer 0. ¿Ven? Que así como nos lo especifica aquí en el libro. ¿Okay? Aquí tenemos, si RBIF está 0, entonces ninguna de las entradas del pin RB7, RB4 ha cambiado de estado. Si está 1, cualquiera de las líneas del RB7, RB4 ha cambiado de estado. Y si el int f está a 0, entonces no hay interrupción externa por el pin RB0 int. Y si está 1 es que sí ha ocurrido una interrupción externa por el pin RB0 int. Y lo mismo para el T0 y F. Muy bien. Entonces las que terminan con F son las que nos sirven como flags o banderas. Son indicadores. Los que terminan con E es de enable o habilitar. Los que terminan en E sirven para habilitar o deshabilitar interrupciones. Entonces, este habilita las interrupciones de los pines del RB4 al RB7. Este habilita o deshabilita el interrupción por el pin RB0. Este habilita o deshabilita el del desbordamiento del timer 0. Y este habilita o deshabilita la interrupción por escritura de la EPROM. ¿Muy bien? Con estos bits, entonces, de los bits 3 al 6, podemos elegir qué interrupciones queremos usar. ¿Bien? El bit 7, el GIE, es este de acá, es bien importante, dice que GIE viene de las siglas en inglés Global Interrupt Enable, y nos dice que, en resumen, nos dice lo siguiente: si ese bit está 0, no autoriza una interrupción de ningún tipo. Es decir, si ese bit está 0, no importa cómo es este bit, el 4, 5, 6, pueden estar los 3 a 1, pero si este bit está 0, deshabilita todas las interrupciones. ¿Okay? Y si está a 1, entonces autoriza cualquier tipo de interrupción. ¿Okay? Entonces, eso se ve un poquito de forma gráfica con ese circuito combinacional de acá. Ese circuito combinacional corresponde al funcionamiento del registro INCON. Entonces, vamos a ponerlo a prueba. Ok, digamos que queremos utilizar la interrupción int del RB0, la primera que vamos a ver. Ok, queremos utilizar esa interrupción. Muy bien, entonces, si yo quiero utilizar la interrupción int del RB0, entonces tengo que habilitarla. Entonces pondría aquí un 1. Muy bien. Un 1 a esta entrada AND. Entonces, como sabemos, la salida del AND solamente va a ser 1 cuando las dos entradas sean 1. Por lo tanto, en la otra entrada, que es el flag, por ejemplo, si no ocurre una interrupción, entonces la salida va a ser 0. ¿Ok? Digamos, entonces, de nuevo, habilito la interrupción, pero el flag está en 0, es decir, que el microcontrolador no ha detectado un cambio de estado en el pin RB0. Entonces aquí está un 0. 0 y 1 es 0. ¿Muy bien? Ok. Ahora, en cambio, si habilito la interrupción del pin RB0 y el microcontrolador detecta un cambio de estado en el pin RB0, es decir, que hay una interrupción, entonces vendría a ponerse a 1. Entonces, 1 y 1, 1. Y ese 1 viene a ser la entrada de este compuertador.
Recordemos que 1 o cualquier cosa, digamos que aquí es 0, 0 y 0, entonces 1 o 0 o 0 o 0 es 1, entonces aquí tendremos un 1 a esa salida. ¿Okay? Y lo que nos dice este diagrama de aquí es lo siguiente también. Digamos, aquí ya tenemos un 1, ¿verdad? Porque aquí tenemos, habilitamos la interrupción del RB0 y hubo un cambio de estado en el pin RB0, entonces 1 y 1 es 1. 1 y cualquier cosa es 1. 1 o cualquier cosa, perdón, es 1. Y lo que nos dice aquí es que despierta el modo sleep. El modo sleep es lo que yo le había mencionado antes, que es el modo bajo consumo. Es cuando el microcontrolador está haciendo pues, lo mínimo, está consumiendo la menor cantidad de energía posible y está haciendo poco a nada de proceso. Esta es la única forma de sacar el microcontrol de modo sleep o bajo consumo, es por medio de una interrupción. Ok, muy bien, entonces aquí tenemos un 1. Ahora, el GIE, el Global Interrupt Enabled, si está 0, aquí tenemos un 1, recordemos. Si aquí está 0, entonces aquí está el GIE, el bit GIE, y la salida de este OR van a dar un AND, que nos controla la interrupción. Entonces, si aquí tenemos un 1, pero el GIE está en 0, entonces 0 y 1 es 0. Y si aquí fuera un 0, es lo mismo, sería un 0. Entonces la única forma en que se actúe una interrupción es que el GIE esté activo, que aquí esté un 1, esté habilitado, y que habilitemos la interrupción que queramos utilizar por medio del int e, el bit de enable, en este caso el int e para la interrupción del RB0, y que ocurra el evento de interrupción. Entonces, digamos que aquí ponemos a 1 el GIE, a 1 el int e, y hubo una interrupción, es decir, que el flag se pone a 1, entonces 1 y 1, 1, 1 o cualquier cosa es 1, y este lo ponemos a 1, entonces 1 y 1 es 1, es decir, que se activa una interrupción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como funciona en resumen el registro de interrupción INCON. Y ahora vamos a entrar entonces ya más a detalle a la primera interrupción, que es de pin RB0, la INT. Okay. Esa interrupción del pin RB0 es una interrupción especial. Se diferencia a los del RBE, a los del pin RB4 y el RB7. Se diferencia en que el pin RB0 nos da a elegir cuando queremos que se active la interrupción. Podemos elegir que se active por un flanco descendente o por un flanco ascendente. ¿Qué es eso de flanco ascendente y descendente? Bien, un flanco ascendente es cuando el pin RB0 pasa de 0 a 1. Entonces pasa de 0 voltios a 5 voltios. Por eso se dice que asciende. Pasa de un nivel bajo, 0, o un nivel alto, 5 voltios. Es decir, de 0 a 1. Y un flanco descendente es cuando pasa de 1 a 0. Entonces la interrupción del RB0 es especial porque nos permite elegir uno de esos dos flancos de disparo, así como los flip-flops en diseño digital. Bien, para elegir cuál queremos utilizar, utilizamos este registro option. Vamos a utilizar este bit, el int edg. Int edg es de interrupt o de interrupción, edge selection bit, es decir, bit de selección de flanco, de interrupción. ¿Bien? Si lo ponemos a 0, entonces estamos eligiendo el flanco descendente, y si lo ponemos a 1, elegimos el flanco ascendente. Muy bien. Ok, entonces esos son los dos registros que vamos a utilizar para manejar interrupciones con el pin RB0. El INCON para habilitar todas las interrupciones. Entonces vamos a utilizar el bit 4 y el 7 para habilitar. Y el bit 1 que nos va a decir si hubo interrupción o no. Ok. Bueno, ahora que ya sabemos la teoría, vamos a hacer un pequeño ejemplo.
Bien, entonces el ejemplo que vamos a realizar es el siguiente. Eh, Simplemente en el loop principal vamos a imprimir ese mensaje, loop principal, y cuando presionemos el botón se va a imprimir ese mensaje, interrupción int. Cuando termine, por un segundo, y cuando termine que regrese al loop principal. Entonces, algo sencillo como eso. Vamos a ver que no vamos a utilizar la instrucción de bit btfsc o btfss para leer esta entrada, sino que vamos a hacerlo por medio de un evento de interrupción. ¿Muy bien? Hemos visto hasta ahora. Bien, aquí en la línea 24 nos dice reset vector, eso nos lo escribe el Proteus por defecto. Es el vector de reinicio. Y lo que aquí tenemos una etiqueta que se llama RST y luego dice code 0x0 y luego dice go to start. Bien, ese vector de reinicio y lo que hace es que apunta a la locación 0 de la memoria del programa y ese vector de reinicio se asegura de que el programa inicie justo acá. Entonces, cuando el control del programa se cargue con 0, va a llegar a este vector de reinicio y va a hacer un salto a la etiqueta start, es decir, acá. Por eso es que nos dice el Proteus que escribamos nuestro código aquí en la línea 36 después de la etiqueta start. Bien, entonces aquí vamos a nosotros a declarar nuestro vector de interrupción. Y para eso vamos a escribir la siguiente directiva, org4, org4. ORG4 es prácticamente lo mismo que esa línea acá, línea 25, RST, code 0x00, prácticamente lo mismo, nada más que más resumido. Y aquí estamos apuntando o estamos definiendo la locación 4 en hexadecimal del código de programa. Muy bien. Aquí luego a la línea 29, ahí es donde va a ir a dar el programa cuando ocurra una interrupción. Por lo tanto, nosotros tenemos que aquí en la línea 30, tenemos que decirle al microcontrolador qué es lo que debe de hacer una vez que ocurra una interrupción. Entonces, aquí podríamos escribir toda la subrutina de interrupción, pero no es lo mejor. Lo mejor sería hacer lo siguiente, hacer lo que hace aquí el Proteus, que sería hacer un salto a una etiqueta. Entonces aquí vamos a hacer un salto a una etiqueta que la vamos a llamar interrupción. Y esa va a ser la etiqueta, que la vamos a poner aquí abajo, de nuestra subrutina de interrupción. ¿Okay? Aquí vamos a programar qué es lo que debe hacer el microcontrolador cuando ocurra una interrupción. Eso lo vamos a hacer luego. Muy bien. Primero tenemos que hacer, una vez que ya declaramos dónde el vector de interrupción, que hay que hacerlo manualmente porque el Proteus no lo hace por nosotros porque pues no sabe si vamos a utilizar las interrupciones o no. Y pues bueno, una vez hecho eso, ya viene entonces la parte de configuración de pines de entrada y salida. ¿Me ven? Y aparte de eso, aquí tenemos que nosotros también de configurar cómo cómo se va a activar la interrupción, si ya sea por el flanco de bajada o por el flanco de subida. Como lo habíamos visto anteriormente, con el registro option. Este de acá. El registro option está en el banco 1 de memoria. ¿Okay? Por eso mismo es que lo vamos a configurar ahorita que accesamos al banco 1 de memoria. Muy bien. Entonces, bien, ¿qué es lo que nos conviene ahorita? Que se active ¿cómo queremos que se active la interrupción? ¿Por flanco de bajada o por flanco de subida? Muy bien, recordemos que aquí tenemos el botón con la resistencia de pull up, por lo tanto, cuando presionemos el botón,
el pin RB0 va a haber un 0, va a pasar de 5 voltios, va a pasar de 1 a 0. ¿Bien? Cuando presione el botón, va a pasar a 0, vamos a aterrizar el nodo. Y cuando no esté presionado el botón, entonces va a haber 5. Entonces lo que nos conviene ahorita es utilizar el pin RB0, la interrupción del RB0 como un flanco de bajada. Muy bien. Para utilizar o para decirle al microcontrolador que vamos a utilizar la interrupción con un flanco de bajada, vamos a utilizar el registro option y el bit int edg. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el registro option y el bit int edg. Y como queremos un flanco descendente, vamos a ponerlo a 0. Entonces, como lo queremos poner a 0, vamos a poner bcf, registro option. Y aquí hay que tener cuidado. Aquí el nombre de registro en teoría es option, pero tenemos que ponerle guión bajo reg, porque en las versiones más actuales de los microcontroladores de la familia PIC16 hay un registro que se llama option, que tiene unas funciones distintas a este option de acá. Por lo tanto, Microchip decidió cambiarle el nombre a este registro a guión bajo reg. ¿Ok? Entonces, el bit que queremos poner a 0 es el int edg. Y aquí lo que estamos haciendo es que seleccionamos como flanco de bajada la activación de la interrupción int. Perfecto. Muy bien. Otra cosa que tenemos que hacer es desactivar las resistencias de pull-up, porque nosotros ya estamos utilizando una por aparte, una por afuera. Normalmente eso no lo hacemos, pero con la técnica de Pauling, pero para evitar problemas, más que todo con el Proteus, vamos a habilitarlo. Entonces recordemos que para activar o habilitar las resistencias de pull-up internas siempre está el mismo registro option y el bit es el not-rbpu. Eso lo hemos visto. Recordemos que aquí prácticamente lo que hace este bit es negar las resistencias de pull-up internas. Entonces si lo ponemos a 1, estamos diciendo sí, niegue o sí desactive las resistencias de pull-up. Muy bien. Solamente eso, el registro INCON no está en el banco 0, no está en el banco 1, por lo tanto vamos a configurar las interrupciones después de que regresemos al banco 0. Muy bien. Muy bien. Aquí me hace falta algo que es inicializar la LCD. Entonces ya sabemos que para inicializar la LCD vamos a llamar a la subrutina LCD-inicializa. Y para poder utilizar esa subrutina tenemos que agregar la librería. Muy bien. Listo, ya tenemos inicializada la LCD, ya seleccionamos qué flanco queremos con el que se active las interrupciones, desactivamos las resistencias de pull-up y ahora, antes de programar el loop principal, vamos a configurar las interrupciones como tal. Que como ya lo habíamos discutido, eso se hace por medio del registro INCON. Muy bien, entonces veamos qué bits son los que queremos utilizar y qué estado deben de tener.
Bien, entonces del registro income, que está en el banco 0 de memoria, que aquí, aquí lo aclara el libro. Muy bien. Eh, Vamos a ver qué bits necesitamos. Muy bien. Como vamos a utilizar la interrupción en el pin RB0, entonces necesitamos activar la interrupción int, es decir, el bit 4. Tenemos que activar o habilitar todas las interrupciones para que pueda tener efecto, pues, como ya hemos visto con el circuito combinacional anterior. Por lo tanto, tenemos que poner a 1 el bit 7. No vamos a utilizar las otras interrupciones, por lo tanto, el bit 6 y 5 lo vamos a poner a 0. Y el 3 también. Entonces, otra cosa es que de inicio debemos de asegurarnos de que el flag de la interrupción debe estar a 0. Al mero inicio del programa, los flags de interrupción deben de estar a 0. De otro modo, si ustedes ponen a 1 el flag de interrupción, el microcontrolador va a interpretarlo como que ocurrió una interrupción, como que ustedes presionaron el botón aun cuando no lo presionaron. ¿Ok? Porque la única forma que tiene el microcontrolador para darse cuenta si hubo una interrupción o no es por medio de este bit. Por lo tanto, si ustedes lo ponen a 1, así, lo fuerzan a 1, que se puede hacer, automáticamente estarían saltando el vector de interrupción. Que al inicio no es lo que queremos. Queremos que saltar el vector de interrupción cuando ocurra un evento de verdad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover el siguiente número binario a este registro. Bien, GIE debe estar a 1. Entonces, 1. Esa interrupción y esa interrupción de la EPROM y el timer 0 no la vamos a usar. Entonces, 0, 0. Esa interrupción int si la vamos a usar. Entonces, esa la vamos a poner a 1. Las instrucciones de los pines RB4 y RB7 no lo vamos a usar, entonces lo vamos a poner a 0. Estos flags, como lo había mencionado, deben estar a 0. Entonces vamos a mover el siguiente número binario, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces vamos a mover a W ese número binario, entonces 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Luego esto lo vamos a mover al registro income. Y aquí lo que acabamos de hacer es que pusimos a 1 el bit 7, activamos solo las interrupciones y activamos específicamente la interrupción int y pusimos los flags a 0. Entonces con esto más específicamente sería habilitamos la interrupción int. Perfecto. Ok, entonces antes de programar qué es lo que debe hacer la subrutina de interrupción, empecemos por medio de, hagamos solamente el loop principal. Bien, el loop principal lo único que debe hacer es imprimir el mensaje loop principal. Solamente eso. Ok, entonces tenemos que definir el mensaje que queremos imprimir. Listo, ya tenemos los mensajes, entonces ahora simplemente aquí lo vamos a imprimir en el loop principal. Entonces para eso pues vamos a mover a W la etiqueta del mensaje que creo que le puse principal. Y luego llamamos a la subrutina LSD mensaje. Y solamente eso. Okay, entonces comprobemos que por lo menos hace eso. Estamos imprimiendo varias veces el loop principal. Bien, para evitar ese problema, si queremos que solamente se visualice en la primera línea, entonces lo único que tenemos que hacer es mover el cursor a la línea 1. ¿Okay? O también podemos hacer lo siguiente. Aquí vamos a ver los efectos del sleep, la instrucción sleep.
Como ustedes pueden ver, aquí lo que hice fue que comenté esta instrucción que lleva el cursor a la línea 1 y después de que termina de imprimir el mensaje, se ejecuta la instrucción sleep y aquí en teoría debería de, bueno, la siguiente instrucción que le sigue a sleep es hacer un salto a loop y volverlo a imprimir y se debería estar viendo continuamente como habíamos visto antes, que se imprimía el mensaje una y otra vez y se pasaba a la línea 2, es decir, esto. Así. Pero cuando se ejecuta la instrucción sleep, el microcontrolador llega a modo bajo consumo y es decir, no hace nada más, no hace nada prácticamente. Consume la menor cantidad posible de energía. Por lo tanto, una vez que termina de imprimirse el mensaje principal, pues no hace nada. Entra en modo bajo consumo. Muy bien. Y les había mencionado que la única forma de sacar al microcontrolador de este modo de bajo consumo, de ese sleep, es por medio de una interrupción. Entonces ahora sí, vamos a programar la subrutina de interrupción. Y lo que vamos a hacer es pues imprimir el mensaje de la interrupción. Entonces, pues, para que no se vea traslapado sobre el primero, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar la LCD. Aquí no hace falta mover el cursor a la línea 1, columna 1, porque una vez que llamamos a la instrucción LCD borra, mueve el cursor a la línea 1, columna 1. Entonces, borramos la LCD. Vamos a mover a W la etiqueta del mensaje que queremos imprimir. Imprimimos. Lo vamos a imprimir por, digamos, 2 segundos. Un segundo vamos a poner. Vamos a revisar si tenemos. Si tenemos 2 segundos. Muy bien. Y eso sería el final de la subrutina de interrupción. Entonces comprobémoslo a ver qué sucede. Bien, entonces el loop principal está corriendo bien. Presionamos el botón. Y bueno, aquí creo que metí una R de más, pero bueno, aquí está. Como ustedes pueden ver, se activó la interrupción. Solamente de que aquí tenemos un problema. Ya claramente pasaron más de 2 segundos y no regresó al loop principal. Y vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Lo que sucede es que cuando se activa la interrupción, cuando llega a bueno, cuando llegamos al vector de interrupción, saltamos hacemos un salto a la etiqueta de interrupción, saltamos acá. Cuando llega aquí, el flag de la interrupción, es decir, este bit, es el bit 2, se pone a 1, indicando que al microcontrolador que hay una interrupción. ¿Okay? Entonces, cuando estamos en la subrutina de interrupción, ese bit 2 está a 1. Mientras se está ejecutando esta subrutina de interrupción, ese bit está a 1. Y el detalle está en que el microcontrolador no pone a 0 ese flag de forma automática, lo tenemos que hacer nosotros. De tal manera de que si nosotros no lo ponemos a 0, como lo estamos haciendo ahorita, no lo estamos limpiando, cuando llega Redfi, cuando se salga la interrupción, como el flag todavía sigue a 1, automáticamente va a saltar a la interrupción. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que está sucediendo eso? ¿O cómo podemos identificar en el porteo que está sucediendo eso? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ir aquí a Tools, pero no aquí a Debug. Le damos acá donde dice Configuración de diagnósticos.
Muy bien. Luego vamos a expandir el elemento del PIC 16, F84A, y vamos a elegir este que dice acá eventos de interrupción, que tiene un signo de admiración acá. Aquí estaba elegido, seleccionado solamente advertencia o warnings. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar aquí donde dice full trace. ¿Okay? Y lo que nos dice eso, lo que nos va a indicar acá abajo, nos va a decir cada vez que ocurra una interrupción. Entonces lo vamos a correr. Muy bien. Aquí tenemos 7 mensajes. Vamos a ver qué mensaje nos dice. Pues nos dice que terminó el booting, es decir, que ya terminó el cargar el programa. Y pues nada fuera de lo común. Miren, fíjense bien qué es lo que sucede acá cuando presiono el botón. Se sumó 8, dice. Vamos a pausarlo acá. Dice una interrupción en esta locación de memoria de control del programa. Se inició el ciclo de interrupción. Y solo presioné el botón. Cuando presioné el botón sucedió que está bien, así es como debería de ser. Pero luego sucedió otras 2 veces más. Y si lo sigo corriendo, siguen sumándose los mensajes de interrupción. Y eso es por lo que les decía, que el flag de interrupción sigue activo, no lo pusimos a cero, entonces el microcontrolador piensa de que todavía estamos presionando el botón otra y otra y otra vez, que sigue activa la interrupción. Entonces, para solucionar ese problema, pues simplemente tenemos que poner a cero el flag int f de registro INCO. Entonces, probémoslo de nuevo. Muy bien. No tenemos interrupción, muy bien. No hemos presionado el botón, ahora sí lo vamos a presionar. Imprime el mensaje, perfecto. Cuando regresa, ahora miren, vuelve al loop principal y vuelve a imprimir el mensaje. Solamente que aquí tenemos un problema de traslape que lo vamos a arreglar, pero los mensajes solamente tenemos un mensaje de interrupción, no se siguen apilando. Ahora, si vuelvo a presionar el botón, fíjense bien acá, después de que presiono el botón, ahí está, otra interrupción. Presiono otra vez, otra interrupción. Y así ya tenemos entonces un programa que implementa la interrupción int de forma correcta. Vamos a arreglar ese pequeño problemita del traslape y para eso vamos a simplemente borrar la LCD cuando terminemos de imprimir el mensaje de interrupción. Y bueno, jóvenes, ahí lo tienen. Tenemos ya entonces, implementamos la interrupción por cambio de estado del pin RB0 para imprimir un mensaje de interrupción. Y como ustedes pueden ver en el código, en ninguna parte utilizamos la instrucción de bit BTFSC o BTFS para leer el botón, sino que lo estamos activando por un evento de interrupción. ¿Sí? Y es la única forma de sacar el microcontrolador de un modo bajo consumo. Muy bien. Bueno, jóvenes, este código ya está en el campus virtual. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer saber, ya sea por medio de un correo electrónico, como una consulta en el campus virtual o incluso como un mensaje aquí en YouTube. Muy bien. Bueno, jóvenes, saludos. Manténganse en resguardo de sus hogares y que Dios les bendiga.